Bueno, muchachos, continuamos porque el tiempo es breve y quiero ver si logro cubrir completo lo que falta, aunque no creo que me dé tiempo. De todas maneras, como les dije, esto es un repaso. Ese contenido está en sus clases previas y pueden buscarlo en los videos correspondientes de manera más detallada. Yo solamente quiero pasar por encima para que vean qué partes pude haber omitido en el examen y a cuáles le pude haber prestado más atención. Fíjense que aquí tenemos entonces un concepto que sí está en el examen, que serían las pruebas de regresión. Estas pruebas simplemente lo que implican es que una vez que realizamos la prueba de un componente y detectamos un error y lo reparamos, debemos volver a probar dicho componente para garantizar que la reparación que hicimos no haya causado otra falla adicional imprevista, involuntaria. Además de esto, debemos probar los componentes relacionados para también verificar que no hayan sido perjudicados. Eso es lo que hace la prueba de regresión. Tenemos por aquí dos pruebas que muchas veces se confunden ustedes, que serían las pruebas estadísticas y las pruebas de defectos. En primer lugar, deben estar pendientes que las estadísticas se usan mayormente para elementos no funcionales, mientras que las de defectos evalúan por lo general elementos funcionales, ya que estos elementos no funcionales no se pueden, digamos que medir directamente. Lo que se hace es utilizar promedios y frecuencias para llevar esos elementos cualitativos a valores cuantitativos, mientras que en el caso de la de defecto estamos hablando de elementos cuantitativos. Por lo tanto, son más exactas y nos permiten entonces probar ciertas el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Recuerden que la prueba exhaustiva del software es impracticable, es decir, no se puede evaluar todas las posibilidades de su funcionamiento. Muchas veces ni siquiera en los programas más sencillos. Estoy hablando de programas normales, no como estos que hacemos en clase, que son sumamente básicos, con una sola función, con dos funciones. Recuerden que un programa normal tiene muchísimos caminos. No existe tampoco software 100% libre de errores. Es decir, no hay un programa perfecto porque es creado por personas. Y las personas no son perfectas. De aquí tenemos varias recomendaciones de las cuales ya habíamos hablado. No las voy a nombrar por aquí mucho. Son recomendaciones generales, tales como, por ejemplo, que deben definir los resultados esperados para después compararlos con el obtenido, tales como que el programador debería buscar otra persona que pruebe sus programas, porque recuerden que el consciente o inconscientemente desea demostrar que están correctos. Hablamos de un concepto de caso de prueba, que no es otra cosa sino un conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados desarrollados para evaluar un objeto en particular. Dentro de estos casos de prueba, nosotros definimos lo que era su construcción, la estructura básica de un caso de prueba, que no era otra cosa sino un formato que reduce los esfuerzos para realizar la prueba y minimiza la tasa de error durante la realización de dicha prueba. Después de aquí lo que viene es un conjunto de ejemplos de formato, etcétera, que no los tomé en cuenta para el examen. Así que aquí se ahorran un montón de cosas que revisar. Simplemente lo que tienen que estar pendientes es que deben recordar que así como cada proyecto es único, también cada caso de prueba debería ser único para poder adaptarse a esas características del proyecto en particular. Eso es lo que necesito por allí que recuerden. Pasamos entonces a nuestra tercera clase. Fíjense que en esta clase nos enfocamos en la parte económica del proyecto que no había sido tratada hasta ese momento.
Recordemos que para esto necesitamos enfocarnos en lo que es el presupuesto de nuestro proyecto. En este presupuesto deberíamos siempre presentar información detallada acerca de los diversos gastos, porque recuerden que debemos convencer a un ente superior de la aprobación de los mismos. Y si no logramos convencerlo, de nada nos vale preparar todo un proyecto de lujo y etcétera. ¿Qué otra cosa más? También un buen uso del presupuesto nos permite evitar desviaciones que puedan convertirse en gastos innecesarios si no las corregimos tempranamente. Dentro de lo que es el presupuesto, nos enfocamos en lo que son los costos, clasificándose en dos categorías. Los costos directos, los que están relacionados de manera específica con el proyecto que estamos realizando, y los costos indirectos, que son necesarios pero de tipo general, que no dependen del proyecto, sino son propios del mismo negocio, de la misma consultora con la que estamos trabajando. Dentro de estos costos directos hablamos de por lo menos tres categorías. Los gastos de personal, que sería el costo principal cuando hablamos de desarrollo de software, y los gastos de materiales y equipamiento, viáticos y otros gastos que son secundarios. Porque recuerden que nuestro proyecto de software, el mayor gasto que va a tener es este. Porque por lo general necesitamos de pocas cosas de papelería e insumos. Es mínimo el gasto. Los equipos ya los tenemos. Si nos desplazamos a donde está el usuario, puede ser 2 o 3 veces para lo que es el levantamiento inicial de los requerimientos y para lo que es la implementación final. Pero por lo general no se va a desplazar todo el equipo del desarrollo, sino un grupo de estos bastante específicos. En cuanto hablamos de los costos administrativos, estamos hablando, por ejemplo, de aquellos relacionados con pago del alquiler del local donde se desarrolla el equipo donde se ubica el equipo de desarrollo, pago de los servicios vinculados, agua, electricidad, internet, etcétera, pago de secretaria, personal de limpieza, gerente, es decir, personal necesario para la buena marcha de la organización, pero que no trabaja directamente con el desarrollo del software en cuestión. Y tenemos otro costo indirecto, que sería la reserva para riesgos. Esta reserva es un monto que generalmente se separa para prevenir cualquier eventualidad y se fundamenta en el nivel de riesgo que tenga ese proyecto. Mientras más alto el nivel, más alta debería ser la reserva. Lo más común es que estos costos de tipo indirecto no se especifiquen detalladamente, sino que se aproximen a través de un porcentaje del costo directo. Un porcentaje para esto y un porcentaje para esto. Por ejemplo, si nuestro costo directo es de 20,000 y establecemos un 25% para gastos administrativos, sería aquí 5,000. Y si establecemos, por ejemplo, un 10% para reserva, porque nuestro proyecto es de bajo riesgo, serían aquí 2,000. Por lo tanto, nuestro costo indirecto sería de 7,000. Y nuestro costo total del proyecto sería de 27. Los 20 del costo directo más los 7 del costo indirecto. Y vean que el costo indirecto termina siendo un valor más bajo que el del costo directo en sí. Por aquí, esto ya... Aquí tenemos algunos de los documentos que necesitamos para lo que es la creación de nuestro presupuesto. Estén pendientes que esto sí lo coloqué, qué significa cada uno. Cuando hablamos del alcance del proyecto, aquí lo que es un documento que nos indica la totalidad de los requerimientos que debe cumplir nuestro proyecto. Cuando hablamos del plan de gestión, estamos hablando de
se necesitarán los recursos específicos. Cuando hablamos del plan de costos, estamos hablando de una aproximación de cuánto debería ser el costo final de nuestro proyecto. Recuerden que esto es un presupuesto, esto puede variar de acuerdo a diversos factores, tanto internos como externos, pero esta gestión de costos nos da como una línea guía que no deberíamos en lo posible sobrepasar. El cronograma del proyecto nos da información acerca de los tiempos y el progreso del mismo para lo que es el monitoreo de la ejecución del presupuesto. El registro de riesgo nos permite determinar lo que es la reserva de la que ya habíamos hablado. Y las cotizaciones reales de proveedores nos sirven como punto de referencia para nuestra determinación del costo final. Vean que cuando hablamos de los diferentes recursos, podemos tomar en consideración lo que es la parte, sobre todo interesa aquí el tipo de recurso, porque el nombre sería como al momento como secundaria para lo que estamos hablando, el tipo de unidad de medida y el costo por unidad. Aquí faltó la cantidad de unidades. Añadan eso ahí, la cantidad de unidades. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, un recurso humano que su unidad sea por hora, cada hora me cuesta 50 soles, por decir un número. Si ese recurso humano yo lo utilizo durante 10 horas, tengo que pagarle 500 soles. Entonces, por eso es que necesitamos esos valores: la unidad, el costo y la cantidad. Aquí tenemos un ejemplo de presupuesto general para un proyecto industrial, donde pueden ver todos los elementos de los cuales ya hablamos. Aquí tenemos lo que es el costo directo, el cual ha sido desglosado aquí en la parte inferior, mostrando los elementos que ya les había dicho: nombre del recurso, tipo, la unidad, cuántas unidades necesito, el precio por unidad y mi monto por ese recurso. Ese conjunto de recursos son totalizados. Ese total se encuentra aquí. A dicho total se le está sumando lo que son los costos administrativos del 25% para reflejar el valor en el presupuesto. En este caso, la persona que estaba realizando el presupuesto decidió, para mejorar la visualización de parte del cliente, dejar esa reserva de riesgo fuera del total principal del presupuesto. ¿Para qué? Para tratar de convencer al cliente diciendo: mira, ese proyecto te cuesta realmente 42.837,50, aunque hay que tener un adicional, una reserva de riesgo de 6.000 y tanto. Por lo tanto, no va a llegar a 50.000. Para que el cliente diga: bueno, si no pasa nada, esta reserva de riesgos tú la recuperas. Y con eso el cliente vería como más bajo el valor de su proyecto. E inclusive tiene otra ventaja, que si eso no está contabilizado, totalizado dentro del costo general del proyecto, en ese caso, si hay digamos que un riesgo mayor y necesitamos una reserva más grande, el cliente debería cubrirla. Si lo colocamos dentro de lo que es el proyecto y estamos realizando a todo riesgo y resulta ser que en vez de 6.000 de la reserva gastamos 8.000, esa diferencia saldría de nuestras ganancias. Aunque si nunca se materializa el riesgo, esa reserva sería ganancia adicional para nosotros. Así que hay que tener cuidado allí cómo jugamos con dicho elemento. Aquí tenemos que para poder determinar el costo del software debemos contar con ciertos elementos. En primer lugar, necesitamos determinar el tamaño del software que vamos a construir, para lo cual hay diversos métodos. Ese tamaño se va a medir en unidades, en algún tipo específico de unidad. Es decir, debemos establecer una métrica.
Luego hay que determinar cuánto cuesta esa unidad de medida. Y como ya sabemos cuántas unidades, por ejemplo, si son 50 unidades de medida y cada una cuesta 500, ya sabríamos que el costo de nuestro proyecto sería el producto de estas dos cosas, que sería 25.000, así viéndolo sencillo para no quedarnos demasiado con esto. Luego de aquí, esto sí está por ahí en el examen, en alguna parte, hablamos de 3 tipos de métricas para el software. Cuando hablamos de lo que era el tamaño, estábamos hablando en función de líneas de código. Es decir, mientras más largo el código, más caro el software. Esta no es una forma muy adecuada de trabajar. ¿Por qué? Porque en este caso, un código original, una forma original de programa que tenga más líneas, así resulte más ineficiente, va a ser más costosa. Y esto va en contra de lo que es la optimización, desmotivando al programador para esforzarse en hacer una mejor aplicación. Tenemos lo que es la parte de la complejidad, que se basa en la cantidad de rutas posibles. Es decir, mientras más complejo, más complicado el problema, más debe ser su costo. A primera vista parece una forma bastante lógica, pero nuevamente caemos en problemas relacionados con la optimización. Vean que las metodologías actuales buscan que el código sea lo más simple posible. Y esto puede hacer que un programador que se esfuerce más en construir una mejor aplicación termine cobrando menos que aquel que no se esforzó, sino que la hizo así para que tuviera muchísima complejidad y cobrar más, desmotivando nuevamente lo que es la optimización. La tercera estrategia es la basada en los puntos de función. Fíjense que en esta estrategia lo que se busca es que la aplicación sea cobrada en base a la cantidad de opciones de funcionalidades que le brinde al usuario. Quiere decir, mientras más cosas, más problemas logre resolverte, más caro va a ser, más costoso va a ser el software. Esta es una bastante más adecuada actualmente, porque premia el esfuerzo del programador y por otro lado le brinda más soluciones, más posibilidades al cliente, que esto es sumamente beneficioso. Fíjense que aquí si ya no vale de que ese programador flojo que teníamos aquí arriba, que hizo un programa de 1.000.000 de líneas, mientras que esta la hizo de 500.000, que hizo un programa con 80 rutas diferentes, más complicado, mientras que este lo hizo de 40, estaba cobrando más. Pero su programa solamente tenía 25 funciones que el usuario podía aprovechar. Entonces, en ese caso, aquí este segundo programador que le ofrece mejores beneficios al cliente es quien va a terminar cobrando más. Nosotros establecimos para nuestro software, era el de la tienda, tenía módulo de compras, módulo de venta y módulo administrativo. Aproximamos la clase correspondiente diciendo que supongamos que cada módulo tenía 15 funciones para un tamaño de 45. De ahí es que sale este valor. Dijimos que cada una de esas tareas que teníamos en nuestro diagrama de Gantt iba a ser una función específica. Aquí está otro modelo que teníamos. Vea que también pueden aparecer funciones adicionales que el desarrollador le recomiende al cliente y que sean aprobadas, porque si la función no es aprobada no puede ser contabilizada como punto de función. Igualmente, cuando estamos trabajando para calcular los puntos de función aproximados del equipo de desarrollo, allá va, primero viene esto. Esta metodología Cosmic, si no me equivoco, no coloqué nada respecto al examen, por si acaso. Aquí sí. Vamos a ver con este pequeño ejemplo algunas cosas. En primer lugar, pensemos que tenemos un equipo de desarrollo formado por 8 personas. Aquí tenemos su costo del recurso humano.
Vean que nos da 14.500, le sumamos el costo administrativo y la reserva de riesgo y al final nos dio 20.000. Este sería el costo de un mes de trabajo de este equipo humano, de este equipo de desarrollo. Luego de aquí determinamos, de acuerdo a los archivos históricos, es decir, a la información que tenemos, cuántos puntos es capaz de generar este equipo al mes. Nosotros, como no tenemos información histórica, asumimos un valor de 25 puntos al mes en promedio. Es decir, por ejemplo, en enero pudieron haber producido 20 porque venían de Navidad y les dio flojera. En febrero 25. En marzo 30. Y así sucesivamente hasta cubrir 12 meses se promedia y nos dio este valor. Lo estamos inventando porque no tenemos datos históricos para trabajar. Luego de aquí, como ya tenemos el costo mensual del equipo de desarrollo, que lo calculamos en 20.000, y dijimos que él en un mes solamente produce 25 puntos de función, decimos que cada uno de esos puntos de función simplemente vale 800. Una división sencillita, no hay mucho allí que explicar. Ya estamos llegando al final. De allí también podemos calcular el costo de nuestro proyecto. Si nuestro proyecto tiene un tamaño de 45 puntos de función y cada punto de función vale 800, al multiplicar, perdón, esto es un signo de multiplicación que no lo he corrido aquí. Al multiplicar, nuestro resultado sería que el costo mínimo de ese proyecto es de $36.000. Claro está, este es el valor mínimo. Nosotros deberíamos añadirle un porcentaje para lo que es negociación, ya que recuerden que el cliente siempre va a pedir un descuento y si nos negamos rotundamente a esto, puede ser que el cliente termine desistiendo de lo que es la solicitud del servicio, buscando otro que sí le dé un descuento. Lo normal es que, por ejemplo, se establezca un 10%. Esto implicaría, si le sumamos un 10% aquí, sería un aproximado de $40.000. Cuando el cliente empieza a rebajar, mira, no, un poquito menos, que es mucho, que bueno, vamos a darme 39. Igualito si queda en 39, en 38, en 37, en cualquier valor por encima del que calculamos, del 36.000, estamos ganando con ese porcentaje de negociación. Si el cliente es muy testarudo y no hay otra opción, le damos como mínimo ese precio de 36.000, pero nunca deberíamos bajar de allí. Tenemos lo que sería la duración del proyecto, que simplemente sería dividir el tamaño del software entre lo que podemos producir normalmente en un mes. Esto nos da un valor. Recordemos que al igual que como con el costo, la aproximación va a ser hacia arriba, nunca hacia abajo. Es preferible que nos sobre algo de tiempo y le entreguemos su sistema al cliente antes a que nos falte tiempo y recibamos quejas al respecto. Si aquí me dio 1,8, se aproxima a 2, yo le puedo decir al cliente inicialmente que 3 meses. Y después de allí, cuando el cliente me diga, no, que eso es mucho, que eso es menos, 2 meses y medio, pues para que quedar los dos bien. Y trabajamos. Si terminamos en 2 meses realmente, le entregamos al cliente y el cliente queda contento de que terminamos antes. Si se presentó alguna anormalidad y tardamos un poco más, tenemos una holgura para poder resolver. Aquí está un resumen. Simplemente vean el tamaño del software, lo estamos determinando en puntos de función. Cada punto de función es una solución que le estamos dando a algún requerimiento del cliente. El tamaño del equipo del trabajo, el tamaño recomendado es 8. Donde a partir de esta composición que tengamos del equipo, su sueldo, etcétera, calculamos el costo mensual, el cual incluye los costos directos e indirectos. La capacidad de trabajo del equipo sería cuántos puntos de función podemos producir al mes.
Esto es un promedio que viene de nuestro registro histórico. La unidad de medida es el punto de función a la cual le vamos a determinar un costo. ¿Cómo lo determinamos? Simplemente dividiendo nuestro costo mensual entre nuestra capacidad mensual para obtener este valor de 800. El costo total del proyecto es simplemente multiplicar este tamaño del proyecto que teníamos aquí por este costo del punto de función, y eso nos daría este valor. Y finalmente lo que es la duración es simplemente dividir este 45, que es el tamaño del proyecto, entre nuestra capacidad, que sería 25, y esto nos da un aproximado de 2 hacia arriba. Recuerden que nunca hacia abajo. Con esto salimos de lo que es el tema 4.3. Nos falta solamente el último, que es bastante más corto.